Buenas tardes, profesor. En este video hablaremos sobre arreglos unidimensionales y multidimensionales, el cual abarca los conceptos básicos, operaciones y aplicación. Para saber qué es un arreglo, primero debemos saber que un arreglo es un conjunto de datos o estructura de datos homogénea que se encuentran ubicados en la memoria RAM. Esta sirve para almacenar datos en forma temporal. Un arreglo también puede definirse como una lista o una tabla de una serie de objetos del mismo tipo llamados elementos de arreglo y que se numeran consecutivamente a partir del cero. El tipo de elementos almacenados pueden ser int, char, float, etc. En esta imagen, en la siguiente imagen se le presentará más o menos cómo tiene que ir estructurado. A lo cual también tenemos que entender que hay diferentes tipos de arreglos. Uno de ellos es el arreglo unidimensionales, que es de una dimensión. O también existen arreglos multidimensionales de dos dimensiones. También podemos encontrar arreglo de múltiples subíndices de 3 o más dimensiones. También con esto son las operaciones. Con los arreglos pueden clasificarse de la siguiente forma: de lectura, de escritura, de asignación, actualización, ordenamiento, búsqueda, insertar, borrar o modificar. Hola amigos de YouTube, estamos de vuelta con un nuevo video de nuestra hermosa sección Programación en 2 minutos. Un array es un grupo de elementos que contiene variables del mismo tipo. Así es, ya no solo tendrás que pensar en una variable, sino en varias pero en grupo con el mismo nombre de la variable y siendo del mismo tipo, ya sea enteros, decimales o de cadena. Esta estructura es muy odiada por principiantes, ya que en el kinder tú estabas ahí pequeñito y te dice tu maestra: mira, cuenta 1, 2, 3. Y tú bien contento: 1, 2, 3. Y llega el array y dice: no, comienzas desde el 0. No me importa quién te enseñó que comienzas desde el 1. Aquí en programación es desde el 0. Eso significa que cuando vayas a ingresar variables, la primera que ingresarás será el 0, pero entonces la segunda es el 1. Eso quiere decir que el 2 es el 3, pero de todas maneras el primero sigue siendo el 0. Eso significa que lo que acabo de decir no tiene mucho sentido. Pero tranquilo, esto es más fácil de lo que parece. Comencemos con su estructura. En Java se declara así. En otros lenguajes es diferente, pero ahorita lo veremos de esta manera. Ya sé que puede ser así, así o así, pero no me importa. Aquí vemos Java y te lo aprendes. Dentro de estos corchetes se pone la cantidad de espacios que ocupará. Es decir, que si necesitas guardar 3 números, pondrás el número 3. Pero recuerda que cuando asignes se comienza desde el 0. Y dirás: ¿por qué si yo puse un 3 ahí no hay un 3? Tranquilo, lo superarás. Todos lo hacen. Bueno, casi todos. Te pondré un ejemplo. Tenemos esta cajita. Esta cajita es tu arreglo de 3 espacios. Pondremos un número de lugares. En el 0 ingresas un 5, en el 1 ingresas un 3 y en el 3 ingresas un 8. Muy bien, ahora ya tienes lleno tu array. Si quieres mostrar este de aquí, tendrás que poner el nombre del arreglo y el número del lugar donde está. Y listo, es muy sencillo. Pero ¿qué pasa si tienes que llenar 1000 espacios y tienes que llenar todos? Pues es ahí donde te dicen que ocupes un for. De seguro ya sabes usarlo, ¿verdad? Pero no sabes dónde inicia el for o dónde acaba, porque el array es desde el 0, pero tú pones 1. Es decir, tu 1 se vuelve el 2, pero habíamos dicho que el 2 es el 3 y... Tranquila, pequeña persona, en este canal queremos ayudarte, ¿o no? En el for iniciarás desde el espacio donde quieres empezar a añadir, es decir, 0, y pondrás hasta que la variable sea menor o igual al espacio donde deseas terminar, es decir, 2. Y dentro del for pondrás tu array con sus respectivos corchetes, y dentro de esos corchetes la variable del for, que es la que cambiará. Y bueno, le asignas lo que el usuario ponga. El for se encargará de ir actualizando este número y solito irá pidiendo al usuario que ingrese los datos. ¿Cómo? ¿Que no entendiste me estás diciendo? Traigamos a Mike.
Mike y sus dos amigos están en ese arreglo gigante. Tú quieres mostrar lo que hay dentro del arreglo gigante, pero al revés, o sea, comenzando desde este. Así que colocarás un for que simplemente sea al revés, que inicie desde el 2 y acabe en el 0. Colocamos la impresión y cuando tengamos todo listo, corremos el programa. El primer número es el 2. Significa que imprimirá a Poe. Después, el número actualizará a 1 y mostrará a el amigo de Mike. Y por último, actualiza 0 y muestra a Mike. ¿Aún no? Ahora ingresemos. Colocamos for del 0 al 2. El primer número es 0, que es igual a Mike. El segundo es 1, que es igual a... El tercero es 2, que es igual a Poe. Y listo, ya llenamos nuestro array utilizando for. Ahora sabes ingresar, mostrar y hacer todo lo que quieras. Perfecto, has dominado los arreglos. Solo te queda creer que eres bueno en esto, pero... no sabes lo que te espera, porque esa es solo su primera forma. Ya. Como vimos en el anterior video, se nos explica un poco más a detalle y a fondo lo que son estas estructuras. Ahora voy a explicar un poco sobre la estructura unidimensionales, en el cual pues abarcaré desde conceptos hasta aplicaciones. Un arreglo unidimensional es un tipo de dato estructurado que está formado de una colección finita y ordenada de datos del mismo tipo. En la estructura natural para modelar listas de elementos iguales, un arreglo unidimensional tiene una sola dimensión. A los arreglos de una dimensión también se les llama listas. El tipo de acceso a los arreglos unidimensionales es el acceso directo, es decir, podemos acceder de cualquier elemento del arreglo sin tener que consultar a elementos anteriores o posteriores. Esto mediante el uso de un índice para cada elemento del arreglo que nos da su posición relativa. Para implementar arreglos udimensionales se debe reservar espacio en memoria y se debe proporcionar la dirección base del arreglo, la cuota superior y la inferior. En las operaciones, para mejorar un arreglo, las operaciones a efectuarse son declaración del arreglo, creación del arreglo, instalación de los elementos del arreglo y acceso a los elementos del arreglo. Sus aplicaciones son o los elementos de un arreglo son variables del tipo base del vector, por lo que se utiliza de la misma manera en expresiones y además instrucciones, como es la asignación por, bueno, aquí les voy a dar un ejemplo. Para asignar un valor a un elemento de un arreglo basta con escribir. En este caso sería escribir arreglo entre paréntesis, no, entre corchetes, perdón, índice igual a valor punto y coma, en donde el arreglo es el nombre de la variable e índice y índice hace referencia a la posición del elemento al que se le quiere asignar el valor. A continuación les daré un ejemplo ya en un programa. Primero se deberían de leer los nombres de los alumnos y las calificaciones que le corresponde a cada uno de ellos. Después se le, después habrá que se desplegar dos columnas, una con los nombres de los alumnos y la otra con sus respectivas calificaciones. En este caso sería número de alumnos, nombre, calificación y así consecutivamente, en el cual los arreglos, pues como se había mencionado en el video, no inician desde uno, se tiene que iniciar desde cero. Otra cosa que también tenemos que saber son los vectores. Otra de las aplicaciones de los arreglos en el manejo de vectores
es en física. Los vectores sirven para representar velocidades, aceleraciones, entre otros aspectos. Podemos representar a un vector como un segmento de recta que es dirigida o que tiene magnitud, orientación y sentido. En un espacio tridimensional, un vector puede expresarse por medio de tres componentes. Sobre los ejes cartesianos, cada componente puede a su vez expresarse en la función de los vectores unitarios y j, k, que se ubican en los ejes x, y y z, respectivamente. Por ejemplo, un vector b1 puede representarse en función de sus componentes como b1-201 más 15j más 30k. Si tenemos otro vector, sería b2 igual a menos 51 más 40j más 25k. La suma de los dos vectores sería S es igual a B1 más B2 igual a, entre paréntesis, 20 menos 5, se cierra el paréntesis, y más, se vuelve a abrir paréntesis, 15, 2 puntos, 40, se cierra paréntesis, J, más 35 más 25K. S sería igual a 151 más 55J más 60K. Un segmento del programa para este ejemplo sería W1 corchetes igual a new doble entre corchetes 3 punto y coma. W2 entre corchetes igual a new doble entre corchetes 3 punto y coma. S corchetes igual a new doble entre corchetes 3 punto y coma. Y ya de ahí se sigue desglosando, que sería B1 entre corchete 0 es igual a 20, B1 es igual a 1 igual a 15, punto y coma, y cada B que se vaya repitiendo, B1 o B2, se va a iniciar, B1 inicia con 0, y B2 igual tiene que iniciar con 0. Ya depende de qué tantas variables tenga, es el largo que se va haciendo. En este caso sería B1 entre corchetes 2 igual a 35 punto y coma, y de ahí sería B2 entre corchetes 0 igual a menos 5 punto y coma. Sería B2 entre corchetes 1 igual a 40 punto y coma. B2 entre corchetes 2 igual a 25 punto y coma. El cual el código nos daría for entre paréntesis int y igual a 0 punto y coma y es menor que 3 punto y coma y más se cierra paréntesis, se abre llave y sería S entre corchetes y igual a B1 entre corchetes y más B2 entre corchetes y punto y coma y se cierra la llave. Hablaremos sobre los multidimensionales, los arreglos multidimensionales. Estos tienden más a una dimensión. Esto también es un tipo de dato estructurado que está compuesto por diferentes dimensiones para hacer referencia a cada componente de él. El arreglo es necesario para utilizar índices, uno por cada dimensión. En sus operaciones, para mejorar un arreglo, las operaciones a efectuarse tienen que ser declaración de arreglo, creación del arreglo, iniciación de los elementos del arreglo y acceso a los elementos del arreglo. Hola amigos de YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre arreglos multidimensionales y arreglos asociativos. Vamos primero con los arreglos multidimensionales. Como ya vimos en el video de arreglos, este tipo de dato constan de dos atributos esenciales, el índice y el valor. Lo que determina la dimensión de un arreglo es el índice. Por ejemplo, los arreglos cuyos elementos solo tienen un índice, solo tienen una dimensión. A estos arreglos unidimensionales también se les conoce como vectores.
Para que un arreglo sea de más de una dimensión, se le debería agregar otro índice, separado por una coma del primero. Esto es lo más común, pero puede ser diferente dependiendo del lenguaje en el que se esté trabajando. Por ejemplo, a un arreglo con elementos de dos índices, un arreglo bidimensional, se le conoce también como matriz. Como tal, podemos imaginar a los elementos de la matriz como cajitas acomodadas en filas y en columnas. En este caso los elementos siguen conservando sus atributos principales, el índice y el valor. La diferencia es que en el índice se tienen ahora dos directrices por las cuales identificar al elemento que queremos referirnos. Si antes teníamos solo un índice i, ahora tenemos un índice k adicional, además del índice i. Si quisiéramos acceder al valor de cualquier elemento dentro del arreglo, tendríamos que identificar su posición, como hemos visto, especificando ambos índices. Por ejemplo, el valor 5 se encuentra en la posición 2 del índice k y en la posición 3 del índice i, por lo que lo llamaríamos de esta manera. Espero que la explicación haya sido de ayuda. Pasemos ahora a los arreglos asociativos. La diferencia que existe en un array asociativo es que su índice ya no es necesariamente un número, ahora es una clave que puede ser de diferentes tipos de datos. Es decir, los elementos de estos arreglos son del tipo clave-valor. Por ejemplo, podríamos poner que a la clave color le pertenece el valor azul. Aquí podemos ver cómo es la estructura de un arreglo asociativo y su respectiva llamada. Son útiles para formar datos más complejos como por ejemplo una lista de colores junto con una lista de marcas de autos. Espero que el video haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Estos permiten almacenar datos en más de una dimensión. Los tipos más comunes de arreglos multidimensionales son los arreglos bidimensionales y tridimensionales, aunque en teoría pueden tener tantas dimensiones como necesites. Un arreglo bidimensional, piensa en un arreglo bidimensional como una tabla o matriz, por ejemplo, el lenguaje como Python. Esto se representaría más o menos a lo que en la imagen que voy a mostrar a la pantalla, que es matriz igual a corchete. En el siguiente renglón sería corchete 1, 2, 3, se cierra. Vuelves a abrir corchete 4, 5, 6, se cierra. Vuelves a abrir corchete 7, 8, 9, se cierra y cierras el corchete. Este ejemplo es de una matriz de ceros. Accederá al valor de 1 de matriz de 2 y 1. Accederá al valor de 8 y así sucesivamente. Ahora sería el otro arreglo que es tridimensional. Un arreglo tridimensional puede ser visualizado como una colocación de matrices. En esto sería, por ejemplo, A2-3D igual a corchete. Se abre otro corchete más abajo y se ponen los números 1, 2 y 3. Se cierra corchete. Bajas sería otra vez corchete 4, 5 y 6 y vuelves a bajar y 7, 8 y 9 vuelves a cerrar corchete. En este caso sería, aparte de ese, se vuelve a cerrar corchete, abres otro, vuelves a hacer más o menos el mismo procedimiento, 3D, que sería en esta ocasión tres veces. En este caso el AII-3D es corchete 0, corchete 1 y corchete 2. Accederá al valor de 6. En sus operaciones, los arreglos multidimensionales soportan varias operaciones que son fundamentales para el manejo de datos. La creación e iniciación prácticamente depende del lenguaje de programación. En Python puedes usar listas anidadas. En este caso sería el creación de un arreglo 3D, que es paréntesis 3 por 3 por 3, se cierra paréntesis, vuelves a poner el AII-3D igual a 3 corchete 0 for guión bajo in rango, abres paréntesis 3, se cierra y cierras corchete y vuelves a poner for y vuelves a repetir rango 3. En el lenguaje como C++ o Java puedes hacer algo similar con arrays, que es int, la i-3d, se abre corchete tres veces y pones en estos mismos tres el mismo número de 3 que sería igual a cero, punto y coma, iniciación de todas las elementos.
El acceso y modificación de elementos para acceder a elementos en arreglos multidimensionales se utilizan múltiples índices, como por ejemplo, pues los códigos, que es la interacción. La interacción a través de los elementos de un arreglo multidimensional se hace comúnmente con bucles anidados. Sus aplicaciones pues son los arreglos multidimensionales tienen aplicaciones en diversas áreas de la información y la ciencia. Ciencia, datos son esenciales para trabajar con grandes conjuntos de datos y aplicar transformaciones y análisis complejos. Las bibliotecas como NUP y en Python utilizan arreglos multidimensionales para representar y operar con matrices y tensores. El otro sería gráficos por computadora. Los arreglos se utilizarían para representar y manipular imágenes y modelos 3D. Por ejemplo, una imagen a escala de grises puede representarse como una matriz 2D de píxeles, mientras que una imagen de color se representará como una matriz 3D donde cada píxel tiene valores de rojo, verde y azul RGB. Simulaciones y videojuegos. En el desarrollo de videojuegos, los arreglos multidimensionales representan terrenos, mapas de juegos y estados de diferentes elementos del juego. Eh, el otro sería en procesamiento de señales e imagen, los filtros y las operaciones en imágenes digitales como la convol- convolución y la transformación de Fourier se aplica utilizando arreglos multidimensionales. Eh, en este caso, pues les voy a dejar una imagen que más o menos para hacer todo esto se utiliza el mismo esquema o la misma estructura como ya le he explicado. Y para terminar, pues los arreglos multidimensionales son una herramienta poderosa y versátil que permite manejar y manipular datos complejos de manera eficiente, desde análisis de datos hasta gráficos por computadora y simulaciones. Los arreglos multidimensionales son fundamentales en una amplia gama de aplicaciones. Para concluir, voy a mencionar unos ejemplos en la ingeniería, que en este caso en arreglos unidimensionales, pues uno de los ejemplos que podríamos poner en este caso sería análisis de señales, que es en el procesamiento de señales, un arreglo unidimensional puede representar una señal de audio o una serie temporal, por ejemplo, los valores de amplitud de una onda de audio en diferentes puntos de tiempo. Otro ejemplo, podría ser, no sé, el análisis de estructuras. En la ingeniería civil, un arreglo unidimensional puede representar las diferentes fuerzas aplicadas en puntos a lo largo de una vía. En los arreglos multidimensionales, pues uno de los ejemplos podría ser la simulación de estructuras, que pues sería en la ingeniería mecánica una matriz 2D puede representar una rejilla de elementos finos y sus respectivas tensiones. Otro ejemplo podría ser modelamiento de flujo fluido. En ingeniería química, una matriz tridimensional puede moldear el flujo de un fluido en un reactor. Y pues sobre todo esto, pues yo siento que sería muy importante, ya que pues sin estas estructuras o estos arreglos, pues muchas cosas no se podrían hacer de la manera mm, a detalle y con un programa, ya que pues como ya lo mencioné, tenemos claros ejemplos en la ingeniería de no solo la estructura o el arreglo unidimensional, sino en la de multidimensional, que pues son unos claros ejemplos de lo que se puede llegar a hacer con estas estructuras. De antemano, muchas gracias por su tiempo y eso sería todo.